Hola, soy APDRF1 y hoy os traigo un tutorial de Megamints avanzado. Antes que nada vamos a recordar la notación del Megamints, que es muy parecida a la del 3×3. Tenemos U, F, R, L, ahora BR, BL y por último tenemos giros de R minúscula menos y R minúscula más. El método consiste en hacer una cruz como en el 3×3 y luego construir las primeras dos capas. Una vez hecho esto, cogeremos una de las caras contiguas, yo suelo seguir por la lila después de la blanca, e iremos construyendo cruces y haciendo F2Ls hasta que lleguemos a la última capa. Esto os lo voy a enseñar con un ejemplo, ya que es solo práctica, es como en el 3×3, solo que tienes más libertad de movimiento al crear los pares. Bueno, empezamos por la cruz blanca, tengo una arista metida ya, por ejemplo, voy a poner la lila con la amarilla, ahora la azul, y la última que nos queda es la verde, que está aquí detrás. Ahora iremos construyendo pares. El primero que veo es el azul y amarillo. Y lo ponemos en su sitio. Ahora podemos hacer el azul y el rojo, que lo tenemos aquí. Y lo ponemos en su sitio. Seguimos con el verde y lila. Lo juntamos aquí y lo llevamos a su lugar. El lila y el amarillo. Y lo insertamos aquí. Y por último nos queda el verde y rojo y lo ponemos en su lugar. Como vemos, ya hemos completado las dos primeras capas. Y ahora, como he dicho antes, buscaremos las dos piezas que nos quedan de la cruz lila y la terminaremos. Esta es una y esta es la otra. Ahora vemos que nos quedan 3 pares para acabar estas dos primeras capas. Por supuesto, sin romper lo que ya hemos hecho. A ver, meteremos el lila con el naranja y azul aquí. Ahora el amarillo y naranja, que está aquí, va a su lugar. Y el último, que es este. Como vemos, hemos acabado también las dos primeras capas de la cruz lila. Ahora yo voy girando hacia la izquierda, o sea, la próxima cruz que me toca hacer es la verde. A partir de aquí ya solo nos queda por meter una pieza de la cruz y hacer dos pares. Pues meto la pieza de la cruz y estos dos pares. Por ejemplo, el amarillo y el verde y el azul y amarillo. Una vez terminado estas dos capas, vuelvo a girar hacia la izquierda y hago la cruz roja y meto los dos pares. El amarillo rosita y el rosa y azul en su sitio. Y ahora solo nos queda hacer la cruz azul. Para la cruz azul, primero meteremos este par poniendo la cruz en el amarillo y meteremos el par azul, amarillo y verde, para así poder colocarlo y ya solo nos quedan dos pares, el amarillo, naranja y verde y el azul, verde y rosa. Por ejemplo, este, muy sencillo, y el rosa aquí. Vale, y ahora vamos con la última capa. La última capa la vamos a resolver en 4 pasos. Primero orientaremos las aristas. Segundo, acabaremos de orientar toda la última capa con unos algoritmos que os enseñaré. Luego permutaremos las aristas y por último permutaremos las esquinas. Para orientar las aristas es muy fácil, es como en el 3×3, nos podemos encontrar 4 casos distintos. Cuando solo tenemos una,
cuando tenemos 3 juntas, cuando tenemos 3 formando como una T, serían 2 aquí y 1 aquí, y el cuarto es cuando lo tenemos todo resuelto. El primer caso, cuando tenemos 3 aristas juntas, desde aquí ejecutaremos el algoritmo F, U, R, U', R', F', como en el 3×3. Si por el contrario tenemos esta especie de T, ejecutaremos el algoritmo también del 3×3, F, R, U, R', U', F'. Y si por último nos encontramos solo con una arista orientada, ejecutaremos desde aquí F, R, U, R', U', F', U2 y volvemos a hacer el caso de la T, F, R, U, R', U', F'. Para orientar las esquinas hay 4 grupos de algoritmos distintos. El primero es cuando tenemos 2 desorientadas, luego 3, luego 4 y por último 5. Los algoritmos, la mayoría son muy sencillitos porque se parecen mucho a los del 3×3. Vamos a empezar con el grupo de 2 esquinas desorientadas. En este caso vemos que tenemos las 2 esquinas desorientadas juntas y mirando una hacia cada lado. Pues ejecutaremos desde aquí R, BR, R', F, R, BR', R', F'. En este caso vemos que las esquinas no están juntas, pero siguen mirando una hacia cada lado. Pues ejecutaremos desde aquí R minúscula menos, U', R', U, L, U', R, U. Este caso es muy parecido al anterior, pero en vez de tener la esquina mal orientada aquí, la tenemos aquí. Ejecutaremos F, R', F', R más, U, RB, R', R menos. Y para acabar con este grupo tenemos el caso en que 2 esquinas están mirando hacia la misma dirección y juntas, lo ponemos aquí detrás y ejecutaremos R2', D', R, U2, R', D, R, U2', R. Es el mismo caso que en el 3×3, solo que hay que ir con cuidado para hacer R2' y U2' cuando sea necesario. El grupo de 3 esquinas es muy sencillo porque son solo sunes y antisunes. Para empezar tenemos el sune de toda la vida por la derecha, sería R, U, R', U, R, U2', R'. Ahora tenemos el antisune por la derecha, que como vemos es una esquina aquí mal orientada y las otras 2 aquí detrás. Hacemos R, U2, R', U', R, U', R'. Y ahora nos encontramos con lo mismo, pero por la izquierda. Hacemos para el sune L', U', L, U', L', U2, L. Y para la antisune, que vemos que tenemos esta esquina aquí y estas 2 aquí detrás, L', U2', L, U, L', U, L. Ahora vamos con el grupo de 4 esquinas. El primer caso que nos encontramos es con 2 esquinas mirando hacia aquí y estas 2 mirando hacia allí. Pues haremos F, R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Ahora este caso es muy parecido al anterior, solo que tenemos 2 esquinas mirando hacia aquí y 2 mirando hacia allí. Haremos R, U2, R', U', R, U, R', U', R, U', R'. Ahora nos encontramos con este caso, tengo 2 esquinas mirando en direcciones opuestas y 2 mirando en la misma dirección. Es como en el 3×3, R, U2, R2', U',
R2, U', R2', U2, R. Nos podemos encontrar también con el mismo caso, pero desde atrás. Serían estas dos mirando en direcciones opuestas y estas dos hacia adelante. Hacemos R', U2', R2, U, R2', U, R2, U2', R'. Por último nos quedan dos casos muy parecidos. Tenemos ahora estas dos esquinas mirando en direcciones opuestas y estas dos hacia aquí. Ejecutaremos R, U, R', U, R, U, R', U', R, U2', R'. Y en este caso tenemos dos esquinas mirando hacia aquí y estas dos mirando en direcciones opuestas. Haremos R', U2, R, U2, R', U2', R, U2, R', U, R. Para acabar, vamos con el grupo de 5 esquinas desorientadas. Solo son dos casos. En el primero vemos que aquí hay un sune y estas dos esquinas están mirando hacia allí. Pues haremos R, U, R', U2, R, U2', R', U, R, U2', R'. Y en este último caso vemos que hay un sune aquí y estas dos esquinas mirando en direcciones opuestas. Pues haremos el inverso del otro algoritmo, que es R, U2, R', U', R, U2, R', U2', R, U', R'. Y con esto acabamos todos los casos de orientar esquinas. La permutación de la última capa la haremos también en dos pasos. Primero permutaremos las aristas y luego permutaremos las esquinas. Para la permutación de aristas usaremos 4 algoritmos, 2 que ya sabemos y otros 2 muy sencillos. Primero, para mandar esta arista aquí, esta aquí y esta aquí, con 2 aristas adyacentes resueltas, haremos la J del PLL, que es R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R2, U', R'. Si ahora tenemos 2 aristas resueltas y queremos mandar esta aquí y esta aquí, ejecutaremos desde aquí la Y de PLL, que es F, R, U', R', U', R, U, R', F', R, U, R', U', R', F, R, F'. Si ahora nos encontramos con 2 aristas resueltas pero no son adyacentes, nos fijaremos en la que queda a su derecha si va aquí o aquí. En caso de que vaya aquí, haremos R2, U2', R2', U', R2, U2', R2'. Si por el contrario la arista va aquí detrás, haremos R2, U2, R2', U, R2, U2, R2'. Si nos encontramos con un caso que no se pueda resolver con lo mencionado anteriormente, lo que yo haría es, con una arista resuelta, desde esta posición haría este algoritmo que es muy rápido, R2, U2', R2', U', R2, U2', R2', y luego resolver lo que nos quede, que en este caso es una Y. La permutación de aristas la haremos de forma muy sencilla, poniendo una que no esté resuelta en la posición de arriba a la derecha, la guardaremos aquí abajo haciendo R', D', R. Ahora buscamos dónde va esta esquina y lo ponemos aquí, que sería aquí. Y hacemos R', D, R. Y vamos repitiendo, alternando movimientos de D' y D. Esta iría aquí. R',
D', R. Y por último esta iría aquí. R', D, R. Haciendo esto podemos resolver cualquier permutación de esquinas. Por ejemplo, aquí tenemos lo que sería una E en 3×3, tenemos que cambiar esta por esta y luego esta por esta. Lo que haremos será R', D', R, llevamos esta aquí, R', D, R y la volvemos aquí, R', D', R. Lo único importante es que ahora al cambiar de esquina tenemos que acordarnos que nos toca hacer D. Entonces haremos R', D, R, esta va aquí, R', D', R, y por último volvemos a meter esta aquí, R', D, R, y ajustamos la última capa. Bueno, espero que este tutorial os haya servido. Si tenéis alguna duda podéis postear un comentario y os la resolveré en cuanto la vea. Si creéis que puedo ampliarlo de alguna otra forma o tenéis algún consejo, no dudéis en decírmelo. Y también si os gustaría que subiera tutoriales de otros puzzles o algo, me lo podéis sugerir en los comentarios con un mensaje privado o lo que sea. Si os ha sido de ayuda, compartidlo, dadle a me gusta y suscribiros. Muchas gracias.